En la historia de la Copa del Mundo, solo 22 capitanes han tenido el privilegio de levantar el trofeo más prestigioso del fútbol. Desde José Nasazzi en 1930 hasta Lionel Messi en 2022, cada uno de estos líderes dejó su huella con coraje, talento y liderazgo. Hoy repasamos a cada uno de esos capitanes, su trayectoria y cómo se convirtieron en leyendas. Vamos con el análisis completo. José Nasazzi, Uruguay, 1930, el primer gran capitán. El primer capitán en levantar la Copa del Mundo fue José Nasazzi, un líder absoluto dentro y fuera del campo. Su posición fue defensa. Su club destacado fue el Bellavista de Uruguay, apodado el Mariscal. ¿Por qué este capitán fue legendario? Este capitán jugó los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Lideró a Uruguay en el primer mundial de la historia celebrado en casa. Uruguay venció 4-2 a Argentina en la final, con Nasazzi como referente en la defensa. Era un jugador con gran carácter, autoridad y compromiso, además de ser un defensor implacable. Nasazzi sentó las bases de liderazgo en la Copa del Mundo, marcando el camino para los futuros capitanes. Giampiero Combi, Italia 1934, el primer italiano en levantar el trofeo. Giampiero Combi fue el primer capitán italiano en levantar la Copa del Mundo. En un torneo en Italia mostró su dominio futbolístico. Su posición fue de portero. Su club destacado fue la Juventus de Italia, apodado el Murallón. ¿Por qué un capitán legendario? Porque fue portero de gran agilidad y seguridad bajo los tres palos. Fue pieza clave en la final contra Checoslovaquia, donde Italia ganó 2-1 en tiempo extra. Capitaneó a una Italia que empezaba a convertirse en una potencia mundial. Combi marcó un precedente, siendo el primer portero en la historia en levantar la Copa del Mundo. Giuseppe Meazza, Italia 1938, una leyenda del calcio. Meazza es considerado uno de los mejores futbolistas italianos de la historia y fue el líder de la selección en su segundo título mundial. Su posición fue delantero. Sus clubes destacados fue el Inter de Milán y el Milan, apodado Il Valiglia. ¿Por qué un capitán legendario? Porque fue brillante delantero con una técnica espectacular y olfato goleador. Guió a Italia al bicampeonato tras vencer 4-2 a Hungría en la final. Su liderazgo fue fundamental en un equipo que dominó el torneo. Hoy en día el estadio del Inter y del Milan llevan su nombre en honor a su legado. 1950, el héroe del Maracanazo. Obdulio Varela es recordado por ser el famoso capitán del Maracanazo, la mayor hazaña de la historia del fútbol uruguayo. Su posición fue de mediocampista. Su club destacado fue el Peñarol de Uruguay, apodado el Negro Jefe. Lideró a Uruguay en la victoria 2-1 sobre Brasil en el Maracaná, silenciando a 200.000 espectadores. Transmitió calma a sus compañeros cuando todos creían que Brasil ya era el campeón. Un mediocampista fuerte y con gran personalidad y excelente distribuidor de juego, Obdulio Varela mostró que el liderazgo es muy importante como la habilidad en la cancha. Fritz Walter, Alemania 1954, el milagro de Berna. Fritz Walter fue el gran líder de la selección alemana que ganó su primer mundial en Suiza. Su posición fue de mediocampista. Su club destacado es el Clausterbraun, apodado el capitán del milagro. Guió a Alemania Occidental a una sorpresiva victoria 3-2 sobre Hungría en la final. Liderazgo absoluto a un equipo que no era el favorito. Demostró que el fútbol alemán estaba destinado a la grandeza. El milagro de Berna marcó el inicio de una nueva era para Alemania. Giraldo Bellini, Brasil 1958, el primer brasileño en levantar el trofeo. Bellini fue el primer capitán brasileño en ganar el mundial y en iniciar la tradición de levantar el trofeo por encima de la cabeza. Su posición fue de defensa. Su club destacado fue el Vasco da Gama. Brasil ganó su primer mundial con Pelé y Garrincha como estrellas. Bellini fue un defensor sólido y un capitán que inspiró a su equipo. Su gesto de levantar el trofeo por encima de la cabeza se convirtió en tradición. Brasil comenzó su legado como la selección más exitosa en la historia del mundial.
Mauro Ramos, de Brasil, 1962, el sucesor de Bellini. Mauro Ramos fue el capitán de Brasil en su segundo título mundial, consolidando como el dominio del juego bonito. Su posición fue un defensa central, su club destacado fue el Santos de Brasil. Sucedió a Bellini como capitán y mantuvo la jerarquía defensiva. Lideró a Brasil en una final contra Checoslovaquia, ganando 3-1. Jugó junto a figuras como Pelé y Garrincha, demostrando seguridad en la saga. Mauro Ramos consolidó a Brasil como una gran potencia mundial del momento. Bobby Moore, Inglaterra, 1966, el capitán del único título inglés. Bobby Moore es la máxima leyenda de la selección inglesa, el único capitán que ha llevado a los Three Lions a la gloria mundial. Su posición fue defensa central. Su club destacado fue el West Ham. Lideró a Inglaterra en casa hasta ganar su primer y único título mundial. Fue fundamental en la final contra Alemania, donde Inglaterra ganó 4-2 en tiempo extra, conocido por su elegancia, inteligencia y liderazgo inquebrantable. Carlos Alberto, Brasil, 1970, el líder del mejor Brasil de la historia. Carlos Alberto fue el capitán de los que muchos consideran la mejor selección de todos los tiempos, el Brasil de los 70. Su posición fue lateral derecho, su club destacado fue el Santos. Brasil arrasó en el torneo con un fútbol ofensivo espectacular, marcó uno de los goles más icónicos en la final contra Italia, lideró a un equipo que tenía Pelé, Garcinho, Tostão y Rivellino. Brasil 1970 quedó en la historia como la mejor selección de todos los tiempos y Carlos Alberto fue su gran capitán. Franz Beckenbauer, Alemania 1974, el Kaiser. Beckenbauer es una de las figuras más influyentes en la historia del fútbol, liderando a Alemania a su segundo título mundial. Su posición es de líbero, destacado el club el Bayern Múnich y apodado el Kaiser. Innovó a la posición de líbero con su elegancia y visión de juego. Condujo a Alemania a una victoria 2-1 contra la naranja mecánica de Johan Cruyff. Inspiró a una generación de futbolistas con su liderazgo y estilo de juego. Beckenbauer marcó un antes y un después el fútbol alemán. Daniel Passarella, Argentina, 1978, el primer argentino en levantar la copa. Passarella fue el capitán de la Argentina, campeona del mundo en casa en 1978. Su posición central es de defensa. Club destacado fue el River Plate, apodado el Gran Capitán. Lideró a Argentina su primer título mundial, jugador fuerte con carácter y líder absoluto del equipo. Su liderazgo fue pieza clave contra Países Bajos. Passarella dejó una huella imborrable en el fútbol argentino. Dino Zoff, Italia 1982, el campeón más veterano. Dino Zoff es el jugador más veterano en levantar la Copa del Mundo con 40 años. Su posición fue de portero. Club destacado en la Juventus de Italia, porque fue un capitán legendario. Italia venció a Brasil, Argentina y Alemania en una de las copas más difíciles. Zoff tuvo actuaciones espectaculares en los torneos. Ganó el mundial con 40 años, un récord impresionante. Dino Zoff demostró que la experiencia es clave en los momentos decisivos. Diego Armando Maradona, Argentina 1986, el dios del fútbol. Maradona tuvo una actuación inolvidable en el Mundial de 1986, llevando a Argentina al título con un fútbol celestial. Su posición es mediocampista ofensivo. El club destacado fue el Napoli de Italia. Marcó el gol del siglo y la mano de Dios contra Inglaterra. Tuvo una de las mejores actuaciones individuales en un mundial. Guió a Argentina al título con su liderazgo absoluta. Maradona llevó a la copa y se convirtió en una de las mayores leyendas del fútbol mundial. Lothar Matthaus, el último gran líbero. Matthaus fue el capitán de Alemania que logró su tercer título guiando a su selección con autoridad. Su posición fue mediocampista y también fue líbero. Su club destacado fue el Bayern Múnich. Lideró a Alemania en el Mundial de 1990, mostrando gran personalidad. Fue clave en la final contra Argentina, que ganó 1-0 con un gol de penal de Andreas Brehme. Es considerado uno de los mejores mediocampistas completos de toda la historia.
Dunga 1994, el jefe del medio campo. Dunga lideró a Brasil a su cuarto título mundial después de 24 años de sequía. Su posición fue mediocampista defensivo. Su club destacado fue el Internacional y también jugó en la Fiorentina. Representó el nuevo estilo de Brasil, más táctico y ordenado. Brasil ganó la final contra Italia en penales, con Dunga siendo un líder absoluto. Imponía respeto en el mediocampo y aseguraba el equilibrio del equipo. Dunga fue el símbolo de una Brasil muy pragmática, pero igual muy efectiva. Didier Deschamps, Francia 1998, el hombre que hizo creer a Francia. Didier Deschamps llevó a Francia a su primer título mundial en casa, en una campaña inolvidable. Su posición fue mediocampista defensivo. Su club destacado fue la Juventus de Italia. Mantuvo la estabilidad del equipo en el mediocampo. Liberó a Francia con estrellas como Zidane, Henry y Thuram. Francia venció a Brasil en una final, en un partido muy histórico. Años después, Deschamps también haría historia como DT, llevando a Francia al título en 2018. Cafu, Brasil 2002, el capitán del pentacampeonato. Cafu es el único jugador en la historia en haber jugado 3 finales consecutivas de la Copa del Mundo, 1994, 1998 y 2002. Su posición fue lateral derecho. Su club destacado es el Milan. Brasil dominó el torneo y venció a Alemania 2-0 en la final. Su liderazgo y entrega a la banda derecha fueron clave para la canariña levantar su 5º trofeo. Levantó la copa con un mensaje para su esposa grabado en la camiseta: Regina, eu te amo. Cafu quedó en la historia como uno de los mejores laterales más completos de la historia. Fabio Cannavaro, Italia 2006, el muro achurro. Cannavaro fue el líder defensivo de Italia en 2006, comandando un equipo inquebrantable. Su posición fue defensa central. Su club destacado fue la Juventus y también jugó para el Real Madrid. Italia ganó el mundial con una defensa casi perfecta, solo 2 goles encajados. Fue el pilar en una final contra Francia ganada en penales. Ese mismo año ganó el Balón de Oro, siendo uno de los pocos defensas en lograrlo. Cannavaro llevó a Italia a lo más alto con su fortaleza y liderazgo. Iker Casillas, España 2010, el capitán de oro. Casillas fue clave en la historia de la victoria de España en Sudáfrica 2010. Su posición es de portero. Su club destacado fue el Real Madrid. Tuvo tajadas cruciales en el torneo, incluyendo la famosa parada ante Robben en la final. España venció 1-0 a Países Bajos con el gol de Iniesta. Su liderazgo y humildad marcaron a la mejor generación española. Casillas se convirtió en el primer portero en la historia en España en levantar la Copa del Mundo. Philipp Lahm, Alemania 2014, el capitán del Maracaná. Philipp Lahm fue el capitán del equipo que llevó a Alemania a su 4º título mundial en Brasil 2014. Su posición fue de lateral derecho y también pudo jugar para mediocampista. Su club destacado fue el Bayern Múnich. Alemania jugó un partido brillante, goleando 7-1 a Brasil en semifinales. Luego en la final vencieron 1-0 a Argentina con un gol de Mario Götze. Lahm fue el símbolo de disciplina y juego colectivo. Alemania se coronó en el Maracaná, cerrando así su ciclo dorado. Hugo Lloris, Francia 2018, el líder silencioso. Lloris fue el capitán de una Francia repleta de talento en Rusia 2018. Su posición es de portero. Su club destacado es el Tottenham Hotspur, porque fue un capitán legendario. Francia venció 4-2 a Croacia en la final. Su solidez en la portería fue clave en los momentos decisivos. Lideró a una generación de jóvenes estrellas como Mbappé y Griezmann. Lloris levantó el trofeo en una de las finales más emocionantes del siglo. Lionel Messi, Argentina 2022, el rey del fútbol. Messi logró lo único que le faltaba, la Copa del Mundo. Su posición es de delantero y también puede jugar de medio centro organizador. Su club destacado es el Barcelona. ¿Por qué fue un capitán legendario? Lideró a Argentina en una de las mejores finales de la historia, 3-3 contra Francia. Marcó 2 goles en la final y convirtió en la tanda de penales. Fue elegido el mejor jugador del torneo. Messi cerró su legado levantando la copa más importante. Desde 1930 hasta 2022,
Esos capitanes han definido la historia de los mundiales. ¿Quién crees que ha sido el mejor capitán de todos los tiempos? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido histórico del fútbol.